En ese momento quedé quieto, quedé frío, quedé congelado. No sabía cómo actuar. Hubo momentos en los cuales ni siquiera me conectaba a las reuniones. Hubo momentos en los cuales ni siquiera quería prender el computador. La situación me había comido de una manera que emocionalmente estaba tan afectado que no pude tomar ni siquiera decisiones de inmediatas, y fueron momentos que ni siquiera fueron horas, fueron días, inclusive semanas, en los cuales no se me quitaba esta sensación, estaba siempre así, y yo decía, maldita sea, ¿qué me está pasando? ¿No que estabas preparado para esto? Una invitación, quiero que me acompañen a ver esta triste historia. Este que ven aquí soy yo hace un par de años, en uno de los momentos más felices de mi vida. Estaba asumiendo un cargo importantísimo, muy genial, pero ante todo muy retador: iniciar las operaciones en un país de un fondo de inversión. Después de todo lo que había hecho, después de todas las experiencias que había logrado tener como emprendedor, como parte de miembro de aceleradoras y en diferentes instancias en el ecosistema de emprendimiento, era un sueño hecho realidad. Realmente estaba feliz, extasiado. SeedStars es un fondo de inversión que apoya este tipo de iniciativas, y realmente estaba enamoradísimo de su visión y de todo lo que estaba realizando. Fast forward, durante 2 años después estuve construyendo fuertísimo las operaciones acá, ayudando a emprendedores, construyendo alianzas y realmente generando un ecosistema alrededor de esta organización, pero ante todo de beneficio a los emprendedores. Y además de esto, tuvimos la oportunidad de lanzar 5 espacios de coworking, como este que ven acá. Fue el último que lanzamos, un espacio increíble en una de las ocasiones más hermosas del circuito de Miraflores en Lima, y yo estaba, mejor dicho, en el cielo. Increíble, me estaba gozando todo lo que estaba haciendo. Esto es un poquito la huella de lo que ha hecho SeedStars, tal cual, digamos, en Latinoamérica ven un montón de asteriscos, como los ven también en África y en Asia, y es el impacto que hemos tenido, ecosistemas que hemos tocado, personas que hemos ayudado y startups que les hemos invertido. Por ende, estaba justamente alineado toda la parte personal con la parte que estaba haciendo la organización. Nosotros naturalmente estábamos siempre involucrados alrededor de proyectos físicos, estábamos siempre haciendo eventos, siempre generando comunidad, siempre generando estos momentos de networking y ante todo de colaboración mutua, porque realmente creemos y siempre hemos sido partidarios de que la colaboración genera beneficio social. Y se dan cuenta aquí, todos nuestros hubs, todos nuestros eventos tenían esta cara, esta particularidad: personas felices, personas apasionadas y personas creyéndosela toda, creyendo que pueden cambiar el mundo. Sin embargo, pues ya todos saben qué pasó. Guess what, bitch? Coronavirus! Coronavirus! I'm telling you, shit is real. Shit is getting real. Esto llegó y nos cambió totalmente la situación. Nosotros dijimos, no, somos una organización súper resiliente, somos una organización que apoya a emprendedores, por ende tenemos el emprendimiento tatuado en el corazón y, mejor dicho, puede pasar lo que sea, pero este día no vamos a caer. Sin embargo, la realidad se veía un poco más así. Cada vez que pasaba, cada vez que sabíamos, cada vez que el virus estaba pasando de China a otras instancias, los hubs de África estaban cerrando, los hubs de Asia completamente clausurados, personas que estaban teniendo inclusive problemas de comunicación, no sabíamos cómo estaban ellos, sus familias. Fue un caos total de una organización que supuestamente estábamos 100% preparados para este tema de trabajo remoto y este tema de poder generar una red internacional. Estábamos sufriendo nuestras mismas estructuras, la poca comunicación y realmente el estar viendo una situación que no teníamos control alguno y que nos estaba llevando al carajo. Un poco de números, más o menos para que hagan mente: de toda la organización a nivel mundial tuvimos que despedir un 24% de las personas, amigos, personas que estábamos compartiendo, compañeros de cervezas, personas que estábamos conociendo a sus familias, sus hijos, todo lo que estaban haciendo, sus sueños. De estos, el 30% era de mi equipo de Latinoamérica. Yo, desde épocas de estos 2 años que les estaba comentando, logré llegar a la posición de director regional para Latinoamérica y estaba increíblemente feliz de armar un equipo. Sin embargo, todo esto nos llevó a 100% de los espacios cerrados, a en estos momentos unos de ellos cerrados y sin posibilidad cercana de abrirlos. 3 que íbamos a lanzar completamente armados, perfectos, pintados, hermosos, ahí están cerraditos y están quietos, sin ningún contacto humano alguno. Eventos físicos, en estos momentos no sabemos absolutamente nada de todos los más de 100 eventos que hacíamos al año. En este momento, a nivel mundial, hemos hecho solamente 4, y esto fue épocas previas, y pues de los otros 96 realmente esperamos que se realicen 0. Probablemente una persona que estaba preparándose toda su vida para ser un líder, una persona que estaba muy entusiasmada, que estaba construyendo equipo, en ese momento quedé quieto, quedé frío, quedé congelado.
no sabía cómo actuar. Hubo momentos en los cuales ni siquiera me conectaba a las reuniones, hubo momentos en los cuales ni siquiera quería prender el computador. La situación me había comido de una manera que emocionalmente estaba tan afectado que no pude tomar ni siquiera decisiones de inmediatas, y al final esto también tuvo una implicación muy fuerte en lo que está haciendo ahorita la organización. Y fueron momentos que ni siquiera fueron horas, fueron días, inclusive semanas, en los cuales no se me quitaba esta sensación, estaba siempre así, y yo decía, maldita sea, ¿qué me está pasando? ¿No que estabas preparado para esto? Cosas que me quedaron de toda esta situación: realmente el ser líderes en los buenos momentos y en los malos momentos, no solamente cuando estás en la cima y estás feliz y todo el mundo te aplaude y tienes 1000 reacciones por los logros que has hecho, sino también para estar ahí, para la situación cuando se pone mala, se pone oscura, se pone color hormiga. Ese es el momento donde tienes que demostrar ser un líder, tienes que aprender a comunicar. Yo lo hice pésimo, realmente considero que si hubiera tenido una mejor comunicación probablemente hubiéramos tenido un desenlace diferente. Sin embargo, todo este tipo de cosas al final con este tema de bloqueo me llevó a pensar que todo recaía en mí y sentía el peso en los hombros increíblemente fuerte. Por último, me llevó a mí también a entender de que debes pensar como equipo, debes saber que no estás solo, aun cuando eres un emprendedor solo. Tienes amigos, tienes personas, y en su momento de la misma situación me bloqueé y no lo vi. Y por último, tienes que aprender a portarte bien contigo mismo, a quererte más, a realmente valorar que eso también hace parte de ti. Los momentos de bloqueo no es un momento de tú, una persona que no ha logrado nada en la vida, sino es un momento que tienes de lapsus y que debes aprender a reaccionar para que no vuelva y suceda. Cuento largo, en estos momentos estoy un poco más tranquilo, estoy reestructurando nuevamente equipo, estamos preparando marcha para que todo nuevamente vuelva a un cauce y la misión que tiene la organización y que tengo yo como persona de impactar Latinoamérica siga, se mantenga, se aumente, y que probablemente no sé cómo va a estar la situación, pero definitivamente yo estoy mejor preparado para lo que se venga. Me encanta ese final.